Bueno, chicos, hemos desarrollado la parte lógica y semántica de los ejercicios de razonamiento verbal, ¿no? Hemos desarrollado las series verbales, hemos visto los tipos de series verbales, hemos visto las condiciones inmediatas de las series verbales, en tanto la progresión, la continuidad, la relación, y una condición importante de las series verbales es el campo semántico. Así como las series verbales tienen por condición encontrar la relación a partir del campo semántico, en la sinonimia contextual, ¿no es cierto?, la condición para encontrar el término semejante es la oración. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque la oración dota o determina de significado al término o al elemento subrayado. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Esto quiere decir que no es tan fácil como ubicar el término subrayado y a partir de ello el sinónimo de la palabra, sino que el término subrayado determina su significado de acuerdo a la oración en la cual está presente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo importante de reemplazar un término con respecto a otro, ¿no es cierto?, es que de alguna manera el sentido oracional no se altere. Entonces, ¿no es cierto?, dentro de la sinonimia contextual se busca el término semejante de acuerdo al contexto oracional, aclarando, ¿no es cierto?, que el contexto oracional, ¿no es cierto?, determina el significado de la palabra subrayada, ¿correcto? Entonces, de esta manera, y habiendo aclarado estos puntos, vamos a solucionar del ejercicio número 6 al ejercicio número 9. Bajo dos condiciones. Lo primero es determinar el término semejante al término subrayado, y punto número 2, que al agregar ese término semejante, el sentido oracional no cambie o no varíe, ¿correcto? Entonces, vamos a la pregunta número 6. Dice, el estruendo del terremoto rompió el silencio de la madrugada. Profe, si hablamos del estruendo, ¿estamos hablando de qué? ¿De un ruido grotesco o de un ruido que lo que hace es despertar a los demás? Entonces, si el estruendo del terremoto rompió el silencio de la madrugada, ¿cuál sería la respuesta en la número 6? Debe ser fragor, profesor, pero fragor implica respaldo, fragor implica limpieza, entonces no. ¿Será acaso alboroto? Puede ser. ¿Será escándalo? También puede ser. ¿Será esplendor? No, porque no hay luz, ¿no es cierto? ¿Será vocerío? Pero vocerío es lo que hace la gente, ¿no es cierto?, a partir de una causa. Entonces, ahí la respuesta en la número 6, ¿no es cierto?, sería el término fragor. Alternativa A, fragor. Profe, ¿qué cosa es fragor? Por ejemplo, fragor es el ruido que origina un fenómeno meteorológico. En este caso, por eso, fragor sería un término que reemplazaría estruendo. Dice la pregunta número 7. La novia llevaba un vestido sobrio pero elegante. ¿Qué quiere decir sobrio? O sea, un vestido no pomposo, no un vestido, por ejemplo, exagerado, no un vestido súper adornado, sino más bien un vestido que, digamos, no tenía tanto adorno, pero sí representaba de alguna manera la sobriedad o la elegancia para la condición o para el caso. La novia llevaba un vestido sobrio pero elegante. ¿Esto qué quiere decir? Que no era un vestido tan adornado que remarcaba esa elegancia como tal, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá las palabras nuevo, simplón, sano, sencillo y ostentoso. Profe, si es sobrio debe ser pues entonces sencillo, ¿no? No lleva un vestido sencillo pero elegante. Alternativa D, sencillo. Profe, cuando un vestido es sencillo, quiere decir, por ejemplo, que puede que no sea tan caro o puede que no tenga tantos adornos como en su constitución, ¿no es cierto? Por eso es sencillo también. Julián Guanay, ¿no?, escritor del indigenismo, ¿no? Julián Guanay es uno de nuestros excelsos escritores. Excelsos. Profe, excelsos quiere decir importantes, afamados, ¿no es cierto? Principales, cardinales, por ejemplo. Entonces, profesor, si Julián Guanay es uno de nuestros excelsos escritores, ¿qué término reemplaza a la palabra excelsos? Tenemos acá buenos, tenemos ilustres, tenemos conocidos, mediáticos o experimentados. Si son excelsos, ahí
la respuesta correcta sería ilustres, ¿no? Alternativa B, ilustres. Profe, ¿y por qué sería ilustres? ¿Saben por qué sería ilustres, chicos? Porque remarca, pues, el que sea ilustre la importancia del mismo escritor, ¿cierto? Por eso es ilustre. Dice, el nerviosismo es la causa de mis desatinos en el examen. ¿Cómo desatinos? O sea que no me concentro y por ende marco alternativas incorrectas, ¿no? El nerviosismo es la causa de mis desatinos en el examen. Desatinos. Sería el nerviosismo es la causa de mis desatinos en el examen. ¿Sería el caso de desengaños? ¿Sería el caso de desidias? ¿Serían distracciones? ¿Serían males o serían hierros? Profe, si son desatinos en el examen, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera me equivoco. Por eso el término que reemplaza desatinos serían hierros. Hierros que serían errores. ¿Correcto? Entonces, me voy dando cuenta a partir del desarrollo de esos ejercicios que de alguna manera los términos que reemplazan al término subrayado no alteran el sentido oracional y por el contrario lo que permiten es dar un sentido mucho más preciso del anterior, ¿no es cierto? Eso también es importante. Bueno, vamos a culminar estos ejercicios en nivel contextual con la pregunta número 10. Ya sabes que lo importante para el desarrollo de estos ejercicios es de alguna manera saber el significado del término subrayado, pero de acuerdo o a partir de ¿qué? Del contexto oracional, ¿no? El contexto oracional determina el significado de la palabra y esto es lo que de alguna manera debemos buscar. El término que se asemeje a la palabra subrayada, pero que no altere el sentido oracional de la oración. Dice lo siguiente, ¿no? Dice acá en la pregunta número 10. No debemos indicar de delincuente a alguien por su color de piel. Pero indicar quiere decir, no debemos suponer o no debemos decir que alguien es delincuente por su color de piel, ¿no es cierto? Eso sería entendido como discriminación y como racismo también, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos afiliar, intimidar, acusar, demostrar, involucrar. Entonces la respuesta correcta en la 10, ¿cuál sería? La respuesta correcta en la 10 sería acusar. No debemos acusar de delincuente a alguien por su color de piel, ¿no es cierto? Ahí la alternativa correcta sería la alternativa C, acusar, ¿correcto? Profe, ¿y por qué no podría ser la alternativa no debemos intimidar? ¿Por qué no podría ser intimidar? Porque el delincuente, ¿no es cierto? Acá hablamos de un término, o tenemos el término delincuente. Entonces acá el término delincuente tiene que ver o está relacionado con un término agregado o adherido a el derecho o a la abogacía. Entonces debemos buscar un término que esté de alguna manera adecuado al término de la abogacía o del derecho. Por eso el término sería acusar. Eso es lo correcto. Con eso hemos terminado los ejercicios de sinonimia contextual, ¿cierto? Ahora vamos a los ejercicios de eliminación de oraciones. Antes de desarrollar los ejercicios de eliminación de oraciones, hay que acordarnos de lo siguiente. Primero, cuando uno desarrolla los ejercicios de eliminación de oraciones, debe acordarse de 3 criterios de eliminación que vimos la semana pasada. Disociación o inatingencia, que es este criterio donde elimino aquella oración que de alguna manera se aleja del tema o que en su defecto, ¿no es cierto?, demuestra una incoherencia con respecto al resto de oraciones, ¿no es cierto? Por eso se elimina la oración por el criterio de disociación o inatingencia, que lo voy a representar con una D, ¿correcto? Con una D. Por ejemplo, redundancia o repetición es aquel criterio donde yo elimino una oración que repite una información que ya ha sido manifestada, ¿correcto? En alguna oración. Por eso, ¿qué pasa si tengo dos oraciones que dicen lo mismo? ¿Cuál debo eliminar? No solamente la que repita, sino la que tenga menor información. Por eso es que se usa el criterio de redundancia. Y contradicción u oposición se debe eliminar, chicos, aquella oración o aquel elemento, ¿no es cierto?, que se opone a la unidad temática, ¿no es cierto?, del resto de oraciones, ¿no es cierto? En algunos libros te había explicado
que el criterio de contradicción está dentro o involucrado dentro del criterio de disociación, pero en los manuales como los de San Marcos se habla del criterio de eliminación de oraciones a partir de la contradicción porque se agrega un criterio adicional, ¿no es cierto? Entonces se va a representar el criterio de contradicción con una C, ¿correcto? Eso también es importante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de solución? Sabemos los criterios, pero ¿cuáles son las condiciones de solución? Primero, lo primero que tenemos que hacer para solucionar las soluciones de eliminación de oraciones es ubicar la unidad temática. Eso es lo primero. Debemos ubicar la unidad temática o el tema para saber si las oraciones están bajo esos mismos parámetros o está bajo esa misma unidad temática o si se está alejando, se está separando o está repitiendo o está oponiéndose a esta unidad. Tenemos que determinar también el criterio de eliminación, ¿no? Si es disociación, si es redundancia, si es contradicción. Y finalmente marcamos la alternativa o eliminamos la oración impertinente, ¿no? Aquella oración que no sigue los parámetros que queremos. Porque la idea de trabajar con las eliminaciones de oraciones es que estas unidades informativas forman un texto o un pequeño párrafo o forman de alguna manera, o forman un sentido global o forman un mensaje global, ¿correcto? Entonces vamos a desarrollar a continuación de la pregunta número 11 a la pregunta número 15.